Comunidad, seguimos día 2 del Thunderstruck y miren nada más, hablando de trayectorias y leyendas, la honestidad. La honestidad se hace presente con las respuestas coferas más honestas del continente. Cofer honesto, ¿cómo estás? Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. こいつは楽しめそうだ。かかってきな。行くわよ。 Muy bien, mijo, muy bien. ¿Tú cómo estás? A todo dar, hermano, necesito que nos compartas un par de cosas y quiero saber qué significa para ti tener la oportunidad así palpable de irte a representar a México, de irte al Mundial del COF 15. Pues es un premio que todos estamos buscando, ¿no? Me preguntan ahorita que si voy a ganar, pero o sea, vengo a eso, o sea, lo quiero intentar, pues realmente, pues no lo sé, ¿no? No lo sé, me gustaría, me encantaría. Me da gusto tener que ser que nos dé la oportunidad de que representemos a México. Entonces, si lo llego a ganar, pues yo voy a intentar de representarlo lo mejor posible. Eso es todo, que no quede, que nada falte y a darlo todo. Oye, mi querido Cofero, me gustaría saber, por ejemplo, qué tal te benefició o afectó esta cuestión del nuevo parche de balance. No, sí me benefició. Independientemente de que hayan mejorado mis monos, que lo que había antes haya bajado, hace el juego un poco más neutral y es el juego que a mí me gusta jugar. Un poco más neutral, pensar un poquito más las jugadas, que respetar al rival, proponer un poquito, picar y alejarte a ver qué va a responder. Entonces en el parche pasado eso era muy difícil de hacer. Siento que me benefició bastante porque el meta ahorita siento que es más neutral. Okay. Neutral, esa palabra me late. Oye, mi querido Cofero honesto, tú por ejemplo, algo que pensando en nuevas generaciones, ¿qué sientes que tiene actualmente COF 15? Que probablemente su dificultad, o si es la gente nueva que no se acerca, la cantidad de sangre nueva que hay actualmente, ¿qué crees que sucede para que llegue nuevo público? Es que lo hemos platicado muchas entre amigos, pues en streams también lo hemos platicado, que siento yo que los juegos de pelea, o sea, a mí me gustan mucho, pero soy realista y miro que realmente no hay gente nueva. Y no es porque nosotros no los recibamos, sino que ya hay otra gama de juegos, hay mucha más variedad de juegos y la gente nueva le llama más la atención jugar ese tipo de juegos que vienen ahorita de nueva generación. Otra cosa, las personas muy jóvenes que se acercan y quieren jugar Street Fighter, digamos que están en la escuela, ¿no? Entonces, esa persona que juega Street Fighter, que es un niño, un muchacho, ¿no? Les dice a sus amigos, no, pues que estoy jugando Street Fighter, y no encaja porque la generación lleva otra ola. Entonces, él es el rarito. Ajá, entonces los amigos que le dicen, no, vente a jugar con nosotros, porque ahorita el meta de los juegos es jugar en equipo, porque somos seres sociables, ¿no? Entonces el meta es jugar en equipo, 5 contra 5, y es lo que a la gente nueva le apasiona. Oye, eres el primero que me da ese punto de vista y me has pensado en mi sobrino y es verdad. Él sería el raro de la familia al estar jugando Fighting Games, cuando ahorita son otros juegos los que predominan la juventud. A ver, hablando de estas dudas recurrentes que tienen en tu expertise, y como buen consejo hay mucha banda que todavía como que tiene conflictos en saber cuál es el stick definitivo para jugar COF, entre el control normal, hitbox o el arcade stick. ¿Tú cuál es tu experiencia sobre esto? Creo que depende mucho del juego, ¿sabes? No depende de los juegos de pelea en general, sino cada juego de pelea en específico. Porque en la mayoría de las personas que yo escucho dicen que KOF es muy difícil jugar en control o en hitbox. Y les prefieren el stick. Pero conozco amigos que siempre han jugado en stick, en tablero, pero cuando juegan Mortal Kombat lo juegan en control. No quieren jugar Mortal Kombat en un tablero. Entonces pienso que no hay uno definitivo en sí, sino que cada juego tiene suyo. Ajá, sí. En KOF yo pienso que para mí el stick es mejor. Sí, ¿verdad? Es algo ya, buena reflexión pensando como en los fighting games en general, como si fuera más cómodo uno con otro, y en el KOF el arcade sí es lo que ha dicho la mayoría.
Me gustaría que dijeras también si, ¿qué te gustaría el tratamiento que es NK ahorita con el Mundial, pero pensando un poco más a futuro con el Season 3? ¿Lo ves palpable? ¿Qué te gustaría que incluyera? No lo había pensado, o sea, me agarraste en curva. Pero a mí lo que platiqué ayer, que a mí me gustaría que fuera season, como por ejemplo se viene Halloween, temas de Halloween, traje de Halloween, que el training stage cambie, pues es más fácil, ¿no? Te pongan unos adornitos. Por ejemplo, ahorita que viene pues la World Cup, que de perdida tuviera el sello de la World Cup, algo que te incentive. Viene esta season, si rankeas tantos puntos, te regalo algo, ¿no? Ándale, como para agregar contenido single player, ¿verdad? Sí, ándale, no tanto competitivamente del meta que cambie, ¿no? Porque sí también siento que el meta debería cambiar cada 3 meses. En 2 meses ya saben cómo se mueve el agua, y al tercero la gente ya no quiere ver las finales con los mismos monos. Entonces cada 3 meses a mí se me haría sano, y eso también haría que cuando salga un juego nuevo la gente se pueda acostumbrar, a la gente que se adapte más rápido. O sea, viene un cambio, sí, pues viene el juego nuevo meta, nos adaptamos. En cambio, ¿qué pasa si se queda estático? Tarda 5 años, se queda 5 años el juego, le metes uno nuevo y ¿qué dicen? No, está mejor aquel. Ya te quieres quedar con lo que ya sabes. ¿Para qué descompone lo que estaba arreglado? Ajá, sí. Entonces eso es lo que yo pienso, pero pues... Claro. Oye, yo estoy aquí, pues están apareciendo tus redes sociales porque me late mucho también que haces stream y estás también, eres como de los pocos jugadores competitivos que destapan esta parte de hacer directos y convivir con la gente. Estoy seguro que esta pregunta a lo mejor ya la has hecho de manera automática, pero ¿tú qué piensas de que el jugador top player debe coachar a las nuevas generaciones, debe acercarlos? ¿Es tu responsabilidad o no lo es? ¿Tú cómo lidias con esto? Yo siento que no es mi responsabilidad, pero de alguna manera me gusta, o sea, yo quisiera llevar el COF, y no que yo lo lleve, sino que todos avanzáramos a lo que se aspira el nivel asiático. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ese nivel? Pues viendo lo que ellos hacen, ¿no? Entonces yo trato como de explicar mis jugadas, por qué tomé esta decisión, qué hubiera hecho cuando pierdo. Por eso yo les digo que perder también es bonito, porque de ahí puedes aprender mucho más que cuando ganas. Cuando ganas no te muestran tus fallas. Cuando pierdes, yo le comentaba a Güero Samilla, me dice, es que la ¿qué puedo hacer? Y le digo, es que mira tus repeticiones. Y él me dijo algo bien importante. No, es que me duele mucho y me siento muy mal, me siento muy tonto cuando miro una repetición mía cuando pierdo. Y a lo mejor eso es lo que a la gente inconscientemente como que se protege y no mira sus repeticiones porque a lo mejor duele, porque sí duele, te sientes mal, te sientes tonto, pero es de ahí donde tienes que hacer la reflexión. La otra estaba mirando un stream de Street Fighter 6 y ganó un chavalo muy joven, no recuerdo cómo se llama, ¿cómo era? Lugabo, morrito. Entonces lo entrevistaron y el morrito lo dijo. Oye, ¿qué hiciste para subir tan rápido? Pues es que yo tenía muchas fallas y tenía que ver mis repeticiones y hacer ajustes. Él lo dijo, tengo que ver la repetición y ver en qué estoy fallando, hacer los ajustes. Una jugada, un golpe chico diferente puede cambiar todo el match. Fíjate qué interesante la manera de perspectivas y de lo que significa regresar a ese lugar del dolor, ¿verdad? Para unos pareciera ser mover más la herida y para otros pareciera ser que ahí está la tech, que ahí está el aprendizaje. Oye, mi querido Cofer Honesto, ahí te van unas preguntas. Yo sé que tú ya tienes bagaje en el COF, la Z y todo esto, topeador, pero me gustaría saber qué tan top eres del lado de la historia. Ahí te van unas preguntas agarrándote en curva. ¿Quién le sacó el ojo a Rugal? Goenitz. Ay, güey, aguanta. ¿Quién le sacó el ojo a Heider? Rugal. Más bien. ¿Cuántos clones de Kyo hay? Solo hay 2. K es un experimento y K999 es un experimento también. Bueno, tú sí la respondiste completa, ¿verdad? Vas bastante bien, estás topeándole.
Ya subiste de rank. Ahí te va. ¿Cómo se llama el papá de Rock? Giz Howard. Ok, ¿por qué el USA Team Sport no ha estado? Porque les roban siempre la invitación. Te estás manchando, güey, estás tronando barra. Hasta ahorita eres el que barres. Bueno, te estás ahí dándote un tiro con otro jugador, pero vas bien. ¿Por qué Yori en la 13 no tiene las llamas? Porque Ash las quita. Güey, sí, que te metes ahí a la Wikipedia del COF. ¿Por qué Kyo en la COF 96 cambió de set de movimientos? Dejó las llamas por el piso y cambió a los boringas. No lo sé. No lo recuerdo. Tiene que ver con el personaje que le sacó el ojo a Rugal. ¿Por Goenitz? No, la verdad no sabía, o sea, no sabía. Se dan un tiro, le perdona la vida y Kyo entrena. Y en su entrenamiento tiene que aprender nuevas habilidades y por eso llega con los boringas. Ok, curioso. No, esa no me la sabía, lo siento, les he fallado. Un 9, ahí quedó bien. Últimas palabras para la comunidad, pero aguanta. Imagínate que ya llevamos aquí varios shots. Se vale llorar. Y necesito que me digas qué significa, qué remueve para ti, florece emocionalmente el COF en tu vida. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa a veces un escape, significa a veces diversión. En el caso cuando son mis amigos, o sea, siento que somos como, dicen, una comunidad, como una hermandad. En el caso de mi ciudad, o sea, no simplemente estamos para el COF, o sea, cualquier cosa que se nos atore es una persona que te puede sacar de un apuro, y no económicamente, sino, no, pues tengo ese problema en tal lugar. Entonces es un apoyo, COF es un apoyo, eso es para mí. Esta es la respuesta más romántica, pero no esperaba menos del COFero honesto con la respuesta más honesta desde lo emocional ante el COF es la vida. Últimas palabras para la comunidad, hermano. Que disfruten el juego, disfruten, entrenen, si quieren mejorar. Pueden jugar casuales, pues si buscan el máximo nivel, den lo mejor de ustedes. Busquen a su jugador favorito, su estilo favorito. Y pues el límite del cielo, viejo. A tronar barra, cómo no, comunidad. Nos vemos entonces, gracias, hermano. Gracias.